Y a esta hora saludamos en los estudios en Quito a Luis Fernando Torres, asambleísta de la Alianza Cambio Partido Social Cristiano. Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, el CAL calificó la denuncia del asambleísta Bernal y con esto pues se aprestan a analizar la conducta de la asambleísta Sofía Espín tras la visita a un testigo protegido dentro del caso Balda, y ahí surge la creación de esta comisión multipartidista que será la que tenga a cabo esa misión. Considerando que estamos a vísperas de un feriado, asambleísta, ¿cuándo deberá estar ya conformada dicha comisión y empezar su trabajo? La próxima semana el Pleno podría reunirse para integrar la comisión multipartidista que será la encargada de escuchar a la asambleísta acusada para que se defienda con las más amplias garantías y para que el asambleísta acusador sustente sus cargos. La observancia del debido proceso es fundamental para que se defienda quien resulta acusada y para que sustente la acusación la persona que acusa. Luego de que este trámite se ha realizado en la comisión multipartidista, el Pleno de la Asamblea toma la decisión por mayoría absoluta. Habrá que ver si existen los votos. El día de ayer, cuando se aprobó una resolución para observar la conducta de la asambleísta y pedir sobre todo la intervención en el Pleno del ministro de la Política para que entregue evidencias, pruebas y aquello que tiene sobre el ingreso al asambleísta a una de las cárceles del país, prácticamente la resolución se aprobó con cerca de 72 votos. Ello me permite a mí pensar que no va a ser fácil dentro del Parlamento Nacional que aparezcan eventualmente para una cesación de funciones los 70 votos que se requiere. Pero más allá de los votos, lo importante es que se investigue, que responda quien deba responder y que la verdad se la conozca en el Pleno y la conozca el país. Ahora, precisamente sobre eso, pues, asambleístas correístas dicen que las resoluciones tanto del CAL como el Pleno de la Asamblea responden más bien a un tipo de persecución política por ser Sofía Espín uno de los rostros más leales al binomio Correa-Glass. Incluso sostienen que dentro de este análisis que realizó el CAL para poder dar paso a la denuncia del asambleísta Bernal, no tiene fundamento porque no se estaría cumpliendo con lo que dice el artículo 163 de la Ley de la Función Legislativa. Siendo usted miembro del CAL, ¿qué responde a estos criterios? Mire, ser leal a una causa política no es un demérito, sino un mérito. No se trata aquí entonces de lo que significa ser leal a una causa política, sino fundamentalmente de saber si el legislador cometió o no una falta. Y las faltas, se encuentran debidamente señaladas en la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Y el legislador que incurre en una falta puede ser objeto de diferentes sanciones: multa, suspensión en el cargo o pérdida de la condición de legislador. Pero para imponer la sanción se necesita que se siga un procedimiento. De tal manera que lo que ha hecho el Consejo Administrativo de la Legislatura es lo correcto: calificar la denuncia presentada por el asambleísta Bernal y garantizar a la asambleísta acusada que pueda, cuando se integre la comisión multipartidista, defenderse, contrastar su versión con la del legislador acusador, para que luego el gran jurado, por decirlo así, que vendría a ser el Pleno de la Asamblea, tome la decisión que corresponda. Lo que llama la atención, por supuesto, es el ingreso a una de las cárceles del país en las circunstancias en las que han sido señaladas. Yo no quisiera adelantar criterio, inclusive ayer, cuando pronuncié un discurso en la Asamblea, dije que no conviene que se adelante criterio alguno sobre la sanción a la que podría ser sometida la asambleísta, sino que fundamentalmente se garantice el debido proceso. Pero, y ahí, porque si algo debemos de... Ahí, asambleísta, ¿qué es en realidad lo que más preocupa al interior del legislativo? Porque usted acaba de mencionar el hecho de esta visita y hay una serie de posiciones contradictorias. Por un lado se dice que ella no cumplió con los debidos procesos para poder llegar a esa visita, que no constaba en el registro, por ejemplo. Ella argumenta que sí, ella ha dicho que la causa de esta visita era humanitaria, que no tenía otra razón. Por otro lado, la presidenta de la Asamblea decía ayer en este espacio que ese día pues ella no acudió a sus funciones como legisladora dentro del Pleno, sino que más bien aprovechó ese momento para ir a esa visita. Resumiendo todo esto, ¿cuál es el tema de mayor preocupación dentro de todas las aristas que tiene pues esta actuación de la asambleísta Sofía Espín? Bueno, de lo que se conoce,
que haya ingresado a ese centro penitenciario sin registrarse, como dicen. Ella dice que si se registró, pues habrá que contrastar. Luego, el diálogo que tiene con una testigo protegido dentro de un proceso importante que se viene adelantando en la Fiscalía y en la justicia ecuatoriana, lo que podría interpretarse eventualmente como una interferencia en el proceso judicial, si lo que ella dijo tuvo alguna incidencia final en el proceso, y algo que apareció finalmente, que ella no acudió a una sesión de la Comisión de Fiscalización por visitarle a esta testigo protegida en el Centro de Rehabilitación Penitenciario del país. Esos son algunos de los elementos, pero tiene que configurarse el hecho que permita encajar lo que ha ocurrido dentro de alguna de las prohibiciones establecidas en el artículo 163, que son las prohibiciones por las que le acusa el asambleísta Bernal. El resultado no está cantado. Habrá que tomar la decisión que corresponda de manera fría, objetiva, porque lo que no se puede hacer es daño a ninguna persona, pero sí defender aquellos principios que permiten, sobre todo, mantener vigente la institucionalidad ecuatoriana, garantizando la independencia de la función judicial y la soberanía que cada legislador expresa en cada uno de sus actos. Ahora, dentro de esta polémica, en su defensa, Sofía Espín ha cuestionado dos cosas. La primera, ella decía, si visitar la Fiscalía por parte de asambleístas no es considerado también una intromisión. Y sin dar nombres, ella ha pedido que se investigue a asambleístas que tienen familiares en el gobierno. ¿Qué harán en torno a este tipo de acusaciones, o a estos hechos, a estas aseveraciones que ya empiezan pues a surgir? ¿Tratarán de validar también estas denuncias, ese tipo de denuncias que ha realizado el asambleísta Espín? Bueno, si ella presenta una denuncia como tiene que presentar, juramentada, habrá que darle el trámite correspondiente. El derecho a denunciar de un asambleísta es un derecho que no puede ser limitado ni conculcado, y la Asamblea no puede dejar de investigar si así corresponde. En todo caso, en el tema de la Fiscalía, de las cárceles del país, algo que debería preocuparnos a los ecuatorianos es lo que está ocurriendo con la delincuencia. Últimamente, el peso de ciertos delitos ha aumentado, sobre todo la sensación que tiene el ciudadano del robo a personas. Y frente a esto, tenemos otro gran problema, como el hacinamiento en las cárceles del país. Cerca de 39,000 privados de la libertad se encuentran en las cárceles ecuatorianas, cuando éstas tienen capacidad solamente para 32,000. Y hace pocos días, en la Comisión de Justicia, tratamos del problema de los grilletes electrónicos. Habían comprado 4,000 grilletes electrónicos, de los cuales hasta ahora están funcionando 2,500, los demás parece que se han dañado y solamente hay disponibles 215. Si los jueces no van a poder dictar la orden de que utilicen el grillete electrónico en lugar de ir a la cárcel ecuatoriana, tendremos a más ecuatorianos en las cárceles del país. Creo que estos problemas deben a nosotros preocuparnos, porque son problemas que tienen que ver con la seguridad ciudadana, y si alguna batalla debemos dar es contra la delincuencia en este país. Bueno, pero en este caso, como a ella se la estaría calificando por parte de algunas voces que ya lo han emitido así, de que lo que ella hizo fue una intromisión a una función, que sería la función judicial, con esa visita, ella por eso habla de que sí, la visita que hacen asambleístas a la Fiscalía no podría ser considerada también como una intromisión dentro de esa función. Claro, una visita en términos, digamos, que están más allá de la ley, por supuesto que tienen que ser objeto de cuestionamientos, como la visita, por ejemplo, a ese centro carcelario. Un asambleísta tiene limitaciones y tiene obligaciones. Y créame que la obligación hoy por hoy es hacer todo lo que esté al alcance de un legislador para reformar la legislación ecuatoriana que permita combatir la delincuencia. Ese mal que mantiene a todos los ecuatorianos en zozobra. La inseguridad es uno de los mayores daños al país, y la seguridad el primer derecho de cada ecuatoriano. Asambleísta, considerando los tiempos, proyectándonos, ¿para cuándo habrá quizás, ya después de escuchar tanto a la parte acusadora como en este caso pues al asambleísta Espín, cuándo habrá un resultado sobre esa evaluación a la conducta de dicha asambleísta? Bueno, espero que en unos 20 días se pueda tener un resultado, y tendrán que transcurrir por lo menos 20 días debido a que la Asamblea está tratando temas importantes. Ayer, por ejemplo, terminó el debate sobre las reformas al Código Orgánico General de Procesos, una reforma sustancial que por primera vez coloca en igualdad de condiciones procesales al ciudadano y al Estado.
Siempre el Estado ha tenido ventaja sobre el ciudadano. Con esta reforma se colocan igual. Por eso yo voy a estar pendiente de lo que haga el señor presidente de la República, porque si él objeta totalmente este proyecto, estará impidiendo que el ciudadano recupere aquellos derechos que le hicieron perder en la última década. Es una reforma trascendental para garantizar el acceso a la justicia, para que no haya juez que archive las demandas inventándose supuestas faltas, para que los conjueces de la Corte Nacional de Justicia no inadmitan recursos de casación valorando el fondo de las argumentaciones de los recurrentes. Es una reforma tan trascendental que en el Ecuador por primera vez tendremos en igualdad de condiciones al Estado y al ciudadano, porque hasta ahora el ciudadano ha estado en posición de desventaja, casi de servilismo procesal. Esa reforma es la que ha consumido las fuerzas de los legisladores para poder darle al Ecuador nuevos vientos, nuevos aires, sobre todo dentro del proceso no penal, del proceso ordinario. Estaremos pendientes también, asambleísta. Quiero agradecerle su presencia esta mañana aquí en los desayunos de 24 horas. A usted, muchas gracias.